Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que seguro a muchos de ustedes les interesa. Hoy vamos a desmenuzar una situación que involucra a dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Como el título lo dice, Can Yaman se queja y Demet Özdemir responde al momento. No creerás su reacción. Prepárense para una dosis de drama, chismes y sobre todo, una interesante dinámica entre estos dos talentosos actores. Si son fans del mundo del entretenimiento, les gusta estar al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas y disfrutan de análisis un poco más profundos sobre las interacciones públicas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de estar siempre al día con todo lo relacionado con sus celebridades preferidas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La chispa de esta historia se encendió hace poco, y como suele suceder en el universo de las redes sociales y los medios de comunicación, un pequeño comentario puede convertirse en una gran noticia. Todo comenzó con unas declaraciones de Can Yaman, quien, al parecer, no estaba del todo satisfecho con algo relacionado con su vida profesional o personal, y decidió expresarlo públicamente. No es inusual que las celebridades compartan sus pensamientos, a veces de forma más reservada y otras, como en este caso, de una manera que llama la atención. Lo que hizo que este incidente fuera particularmente jugoso fue la figura de Demet Özdemir. Como saben, Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, y su química en la ficción traspasó la pantalla, generando una enorme base de fans que los shippearon y esperaban un romance en la vida real. Aunque su relación romántica nunca se confirmó oficialmente, siempre se les ha asociado de alguna manera, y cualquier interacción entre ellos, positiva o negativa, genera titulares. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia escénica, hizo unas declaraciones que, según la interpretación de muchos, iban dirigidas, de forma velada o directa, hacia Demet o quizás a la dinámica que se generó alrededor de su trabajo juntos. No vamos a entrar en detalles específicos de la queja de Can para no especular demasiado, pero la esencia era una especie de frustración o descontento con la percepción pública o las expectativas que se crearon. A menudo, cuando los actores trabajan juntos en proyectos tan exitosos y con tanta conexión con el público, se genera una presión, un escrutinio constante que puede ser agotador. Es posible que Can sintiera que esa presión o las interpretaciones de la gente sobre su relación con Demet, o sobre su éxito conjunto, estaban afectando de alguna manera su carrera o su bienestar. Es un fenómeno bastante común en la industria del entretenimiento, donde la línea entre la vida pública y la privada se difumina constantemente. Lo realmente interesante y, como bien dice el título, sorprendente, llegó con la respuesta de Demet Özdemir. Y no es que Demet fuera conocida por ser una persona que responde de inmediato a las indirectas o comentarios de otros famosos, pero en esta ocasión, su reacción fue tan rápida y para muchos tan inesperada, que dejó a muchos boquiabiertos. Cuando las palabras de Can empezaron a circular y a ser analizadas por la prensa y los fans, todos estaban expectantes. ¿Reaccionaría Demet? ¿Ignoraría el comentario? ¿Intentaría calmar las aguas? Pues bien, Demet optó por una estrategia que demostró, una vez más, su madurez y su inteligencia emocional. La reacción de Demet fue, en pocas palabras, genial. No se dejó arrastrar por el posible drama. En lugar de entrar en un cruce de declaraciones o defenderse de acusaciones que quizás ni siquiera estaban dirigidas directamente a ella, Demet hizo algo mucho más poderoso: eligió el silencio estratégico y la concentración en lo suyo. Pero ojo, este silencio no fue pasividad, sino una forma muy activa de responder. Al poco tiempo de que las declaraciones de Can se hicieran públicas, Demet, sin hacer alusión directa a Can o a sus palabras, compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales que parecían ser un mensaje contundente pero sin confrontación. Por ejemplo, pudo haber compartido una foto de ella misma sonriendo, disfrutando de un momento de paz o de éxito en su carrera, acompañada de un pie de foto que hablase de seguir adelante, de enfocarse en el propio camino, o de la importancia de la positividad. O quizás compartió un fragmento de una entrevista suya en la que hablaba de sus proyectos actuales, de su trabajo duro y de la gratitud por el apoyo de sus fans. La clave de su respuesta fue que, sin nombrar a nadie, envió un mensaje muy claro: yo estoy en mi camino, enfocada en mis logros,
y no me voy a dejar afectar por polémicas o comentarios que no me conciernen directamente o que no aportan nada positivo. Esta forma de responder, o más bien de no responder directamente, es una táctica muy inteligente en el mundo de las celebridades. Demuestra control, profesionalismo y una clara comprensión de cómo funcionan los medios y las redes sociales. En lugar de alimentar el fuego de una posible disputa, Demet eligió apagarlo con su propia luz. Su reacción, que para muchos fue una respuesta directa pero elegante a las quejas de Khan, fue un ejemplo de cómo manejar situaciones delicadas con gracia. La gente interpretó sus publicaciones como una forma de decir: mientras tú te quejas, yo estoy aquí, construyendo mi futuro y disfrutando de mis éxitos. Mi paz y mi enfoque son más importantes que cualquier controversia. La reacción de los fans ante este intercambio fue, como era de esperar, masiva. Por un lado, estaban los que defendían a Khan, comprendiendo su posible frustración con la industria. Por otro lado, había una gran cantidad de seguidores que admiraron la forma en que Demet manejó la situación, aplaudiendo su aplomo y su fuerza silenciosa. Para muchos fue una demostración de que Demet ha crecido enormemente como artista y como persona, y que sabe proteger su espacio y su energía. Se interpretó como una respuesta madura, que no busca confrontación, sino que prioriza el bienestar y la carrera. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser herramientas maravillosas para conectar con el público, pero también pueden ser caldo de cultivo para malentendidos y polémicas. Segundo, que la forma en que las celebridades manejan estas situaciones dice mucho de su personalidad y de su profesionalismo. Khan, al expresarse, buscó desahogarse o hacer un punto, lo cual es válido. Pero Demet, con su respuesta sutil pero impactante, demostró una gran inteligencia mediática. Eligió construir en lugar de destruir, y enfocarse en su presente y futuro en lugar de quedarse anclada en quejas o controversias pasadas. Y es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de la pantalla, siempre ha sido un tema de interés. Ambos son actores muy exitosos, cada uno con su propia carrera floreciente. Khan ha conquistado mercados internacionales, y Demet sigue cosechando éxitos con sus proyectos en Turquía y su proyección internacional. Esta situación pone de manifiesto que incluso con carreras sólidas y reconocimiento, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. La manera en que ellos gestionan esta presión, y cómo sus interacciones públicas son percibidas, es un fascinante estudio de caso en el mundo de la fama. En resumen, lo que vimos fue a Can Yaman expresar una queja, y a Demet Özdemir responder no con palabras directas de confrontación, sino con acciones que hablaban por sí solas. Su reacción fue una demostración de fuerza, enfoque y profesionalismo, eligiendo el camino de la construcción y el éxito personal por encima de cualquier posible polémica. Nos mostró que a veces, la mejor respuesta es la que no se da directamente, sino la que se vive y se demuestra a través de las acciones y los logros. Fue una respuesta que, como decíamos, nos dejó a todos pensando, y admirando la elegancia con la que Demet Özdemir maneja las situaciones difíciles. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de la reacción de Demet Özdemir ante las palabras de Can Yaman. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Nos encanta traerles estas noticias y poder desmenuzarlas un poco para ustedes. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció la reacción de Demet. ¿Creen que fue una respuesta directa a Khan? ¿O simplemente estaba enfocada en su vida? Nos encantaría leer sus opiniones y abrir un debate sano aquí abajo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos actores o del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo que más les gusta. Adiós.